Hola queridos oyentes, bienvenidos a un episodio más de Creepy Radio. Hoy nos adentraremos en las historias de brujería que han generado un manto místico. La brujería ha estado teñida de relatos oscuros de magia negra y de horribles figuras malévolas. Muchas veces, en esas historias, las brujas son retratadas como seres vengativos que tienen la habilidad de tomar la forma de horribles criaturas que empuñan una poderosa magia, generando gran temor, especialmente en áreas rurales, donde se cree que estos seres buscan raptar a los bebés o niños para alimentarse de ellos o incluso para hacer sacrificios. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a alguien, ya sea un familiar o amigo, que tiene una historia experimentada por sí mismo o un pariente donde se mencionan a las brujas. La primera historia de esta noche fue enviada por un suscriptor llamado Nazareno. Hola Creepy, me animé a enviarte esta historia que tiene que ver con brujas y la cual sucedió en la familia de mi esposa. Es una historia que suelen compartir en las reuniones cuando ya todos están tomados y surgen las historias paranormales. Los más grandes juran que es cierta y se lo toman muy en serio cuando hablan de esto. Todos son del estado de Puebla, un lugar que se caracteriza por sus montañas, su clima impredecible y también por su folclore. Como en todo el país, gran parte de este tiene un aspecto paranormal, siendo quizá las historias más populares las de las brujas. Algunas veces se menciona que durante el día tienen una apariencia normal y quizá algo grotesca, pero pueden adoptar varias formas, entre ellas las de pavos, lechuzas, gatos o incluso bolas de fuego. Además pueden estar separadas de sus extremidades y tienden a tener una lengua larga y desproporcionada, la cual utilizan para alimentarse de la energía vital de los niños, incluso de los recién nacidos que no están bautizados. Según cuentan en la familia, era el año 1989 y el primo de mi esposa tenía 1 año y medio. Acababan de regresar de la Ciudad de México y sus tíos estaban muy cansados del viaje, por lo que inmediatamente se fueron a la cama cargando con su bebé. Ahora bien, su casa no era muy grande. De hecho, por falta de recursos económicos, en aquel entonces no tenía techo, solo unas láminas que lo protegían de la lluvia y el frío. Según cuentan, durante cerca de 2 semanas comenzaron a escuchar extraños pasos en el techo de lámina durante la noche. Aunque inicialmente pensaron que podría tratarse de un ladrón, lo descartaron rápidamente, ya que la lámina no podía sostener el peso de un hombre adulto. Aunque varias veces mi tío salió con su machete y una lámpara, nunca lograba encontrar nada en el techo. Y en una ocasión, al escuchar esto, mi tío salió disparado de la casa y dice que logró avistar a una extraña ave de gran tamaño, casi como el de un niño, la cual voló rápidamente hacia la oscuridad de la noche en dirección del monte. Durante la tercera semana, cuentan que encontraron extraños símbolos grabados en el marco de la puerta con tinta roja, los cuales, aunque intentaron limpiar, no se quitaban del todo. Durante esa semana, su esposa se despertó por un ruido peculiar. Ella lo describió como gotas de lluvia sobre las láminas. Pensando que iba a llover, trató de asegurarse de que el bebé estuviera arropado. Sin embargo, al levantarse, el bebé no estaba entre ella y su esposo. Fue en ese momento cuando escuchó otro sonido, similar a pasos rápidos y uñas que golpeaban sobre el techo, seguido por una risa perturbadora que, según mi tía, era como de una señora anciana, pero a la vez algo animal. Inmediatamente se levantó como un rayo, gritándole a su esposo que su hijo no estaba en la cama. En ese instante, dicen que pasaron muchas cosas al mismo tiempo. El niño empezó a llorar a todo pulmón, su esposo soltó un grito inhumano y el ruido en el techo se detuvo rápidamente. Cuando llegó a la sala, el niño estaba cerca de la puerta. El cómo llegó ahí es todavía un misterio.
Estaba un poco pálido y tenía una gran mancha roja en la frente. El esposo de mi tía le dijo que algo raro había pasado, ya que escuchó una risa macabra que provenía del techo. En ese momento, estaba despierto, pero completamente paralizado. Aunque intentaba gritar con todas sus fuerzas, nada salía de su garganta, pero en el momento en que ella lo llamó por su nombre, salió de esa parálisis. Cuando le contaron esto a sus papás, siendo ellos muy supersticiosos, les dijeron que debían bautizar inmediatamente al pequeño, ya que había una bruja que se lo quería llevar. A la semana siguiente, bautizaron al niño, y después de esto, nunca más tuvieron otro incidente. La bruja de Rubio. Hola, mi nombre es Javier y soy de Maracaibo, Venezuela. Quiero compartirte una historia inquietante que me contó mi abuelo, quien supuestamente conoció a la familia Mendoza, protagonistas de este relato. Según mi abuelo, esta historia es real y sucedió a finales de los 90s, en un apartado pueblo llamado Rubio, anidado en el corazón de los Andes venezolanos. En Rubio vivía la familia Mendoza. Aunque no eran adinerados, poseían una encantadora casa al estilo colonial, donde varias generaciones de Mendozas habían crecido. Esta familia, como muchas otras en su comunidad, había sido testigos de fenómenos inexplicables y relatos escalofriantes relacionados con la brujería. La familia había conocido paz y tranquilidad durante mucho tiempo, hasta que un miembro de ellos supuestamente enfureció a una temible bruja. El tío más joven, llamado Juan, tenía fama de ser mujeriego y un estafador. Esta perturbadora historia comenzó en 1997, cuando Juan puso su mirada en una joven casta y devota católica. Logró manipularla y engañarla, enamorándola y prometiéndole matrimonio. Después de estar juntos, la abandonó para buscar a otra, dejando a la joven avergonzada y destrozada, habiéndole hecho romper su promesa religiosa. Para empeorar aún más la situación, la voz corrió rápidamente en el pueblo y pronto la gente comenzó a hablar sobre cómo ella había roto sus votos. Sus posibilidades de encontrar un esposo serio se desvanecieron y aún peor, la iglesia a la que había dedicado su vida ahora la consideraba una pecadora y hereje. Devastada, la joven pronto transformó su tristeza e ira en deseos de venganza. Se alejó de la iglesia para abrazar lo que alguna vez temió y así obtener el poder para hacer pagar a Juan, creyendo en la magia negra. Con este fin, recurrió a su abuela, de quien se decía que era una practicante de artes oscuras, aunque había sido marginada por la familia por sus costumbres arcanas. La joven se acercó a ella buscando venganza. Después de desaparecer durante algún tiempo en la penumbra del desierto para estudiar con su abuela, volvió cambiada, tal vez ya no siendo exactamente humana. La familia notó su llegada por primera vez con sonidos extraños por la noche, como golpes en las paredes o el techo, arrastrando objetos pesados y a veces sonidos de rasguños o garras. Todos escucharon estos ruidos espeluznantes y después de varias noches, a los sonidos se les unió un abrumador olor a podredumbre. La hermana de Juan, Rita, reunida con su marido y dos de sus hermanos, salieron al escuchar estos ruidos, listos para enfrentar fuera lo que fuera. Armados con lámparas y armas, salieron en dirección de los extraños sonidos. Mientras avanzaban, vieron a través de la oscuridad lo que parecía ser un pájaro enorme posado sobre el techo de una cabaña. Pero cuando se acercaron, pudieron ver que parecía ser un buitre gigantesco. Este buitre tenía sus alas llenas de sangre, dos pequeños brazos semi-humanos y, lo más horrible de todo, una cabeza retorcida que se asemejaba a la de un ser humano, con el rostro de lo que una vez había sido la amante de Juan. Según la historia, los testigos rápidamente se fueron a su casa y cerraron todas las puertas, sabiendo muy bien que la amante se había convertido en una monstruosidad. Aunque sabían que ella buscaba a Juan,
También comprendieron que sus puertas y ventanas ofrecían poca protección contra ella. Pero pronto la amenaza se extendió a todos. Al principio, la bruja simplemente se sentaba siniestramente en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para que ellos supieran que estaba ahí, deleitándose con el miedo que les provocaba. En los ataques posteriores, la bruja no siempre regresaba en su forma de buitre, ya que la familia aseguró que a veces presentaba como una horrible anciana encorvada, con rostro desfigurado y ojos brillantes, muy lejos de ser la hermosa mujer que alguna vez había sido. Ante tal desesperación, la familia buscó ayuda de un sacerdote. Al comienzo, este se negó a intervenir, temiendo atraer la ira de la bruja hacia él, y pensando que Juan, por alguna razón, merecía su destino. Sin embargo, cambiaré de opinión al saber que la entidad maligna no solo perseguía a Juan, sino a todos, incluidos los niños. Según mi abuelo, el sacerdote procedió a bendecir la casa y rociarla con agua bendita. Sin embargo, a pesar de ser repelida por la bendición y el agua bendita, la bruja persistió acechando desde afuera de la barrera protectora. Comprendieron que, aunque estaban a salvo dentro de su hogar, no podían salir sin enfrentarse a ella. Debido a ello, optaron por acudir a una poderosa hechicera que vivía en las montañas, conocida no solo por su fuerza, sino también por enfrentarse a otras brujas. Supuestamente, ella creó un amuleto en base a una uña de la criatura que había dejado caer durante uno de sus ataques. A la noche siguiente, la bruja apareció, pero al acercarse a la casa, sus alas la traicionaron y cayó al suelo. Su forma cambió y de ser un temible buitre grotesco, se convirtió en una mujer desnuda y sin poderes. Aterrorizada, huyó, pero regresaría varias veces durante las siguientes semanas, ahora como una simple mujer, aunque todavía mostraba enojo y odio hacia Juan. Con el tiempo, la familia comenzó a sentir lástima por ella, viéndola tan vulnerable en comparación con la amenaza que solía ser. Como te comentaba, esta historia me la narró mi abuelo, y es realmente extraña. No sé si sea verídica o no, pero él me aseguró que sucedió, ya que supuestamente conoció a un miembro de la familia Mendoza. La extraña lechuza. Una usuaria de Reddit llamada Kanachu2020 compartió la siguiente historia. Hola, esta es una historia real de mi mamá y de cómo casi caigo víctima de la lechuza. Esto sucedió cuando tenía solo unas semanas de nacida y mi madre decidió ir a Monterrey, México, para que me conociera la familia. Cuando llegamos, mi madre me contó que su familia había decidido hacer una gran fiesta para celebrar nuestra llegada. Me explicó que todos querían abrazarme y me colmaron de regalos porque era la primera hija de mi madre. Al finalizar la fiesta, mi abuela nos llevó a mi mamá y a mí al dormitorio de invitados. Mi abuela compró una cuna antigua para que yo durmiera mientras mi madre dormía en una cama al otro lado de la habitación. Mi madre me puso en la cuna y colocó 2 almohadas pequeñas a mi lado porque tenía miedo de que me golpeara la cabeza accidentalmente. Mientras nos acomodábamos, llegó el Rottweiler de mi abuela, llamado Rocky, que no quería irse, así que se quedó en nuestra habitación porque era un perro relativamente dócil. Esa noche hacía mucho calor, así que para que entrara un poco de aire, mi mamá abrió una puerta corrediza de vidrio que daba a un balcón. Estábamos en el segundo piso, así que se sintió segura dejándola abierta. Poco después se acomodó y se fue a dormir. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando mi madre se despertó por los fuertes gruñidos y ladridos de Rocky. Le resultó extraño porque él nunca había actuado de esta manera. Era un perro relativamente tranquilo y gentil, por lo que esto la alarmó inmediatamente. Ella me escuchó llorar y se levantó rápidamente a ayudarme, aunque cuando se giró quedó en shock y sin palabras, por lo que pudo entender en la oscuridad. Algo me había dejado caer boca abajo sobre el colchón. Ella corrió inmediatamente a recogerme y centró su atención en Rocky, que seguía gruñendo
y ladrando sin control alguno. Ella miró hacia la esquina de la cuna, que estaba en dirección del balcón, y fue cuando lo vio. Mi madre explicó que la criatura era el búho más feo y gigantesco que había visto en su vida. Dijo que tenía un rostro horrible y deforme, con la boca y las alas muy abiertas, y sus plumas eran negras como el carbón. Rocky se abalanzó sobre el ave para intentar atraparlo, pero el búho se alejó volando rápidamente, no antes sin emitir un horrible grito y volar hacia la oscuridad de la noche. Mi abuelo entró rápidamente a la habitación después de oír este alboroto y vino a ver cómo estábamos, encontrando a mi madre en el medio de la habitación, en el suelo, sosteniéndome como si me estuviera protegiendo. Rocky continuaba ladrando hacia el balcón. Mi madre encontró un rasguño en mi pierna y también notó que las almohadas que había usado para mantener mi cabeza en su lugar estaban al otro lado de la habitación, como si las hubieran tirado fuera del camino. Hoy, mi madre me cuenta que sobreviví a un encuentro con la lechuza, una criatura mencionada en las leyendas mexicanas. Se dice que esta es una bruja que vendió su alma al diablo a cambio de poder, lo que le daba la capacidad de transformarse en un monstruo, específicamente en un búho gigante. Se dice que la lechuza sale a cazar durante la noche en busca de posibles víctimas, como animales y borrachos. Pero lo que más le gusta cazar son niños, para llevarlos a su choza en las montañas, donde los devora o los sacrifica. Siempre que voy a visitar a la familia, me llaman Lechucita, como recuerdo por haber sobrevivido al intento de rapto. Sin embargo, el verdadero héroe aquí es el perro de mi abuela Rocky. Él fue quien impidió que el búho hiciera cualquier otra cosa. Si no fuera por él, no sé qué podría haber sucedido. Lamentablemente, falleció este año y no pude verlo antes, ya que vivo en los Estados Unidos, pero siempre lo recordaré como un héroe. Hoy tengo 17 años y todavía tengo una pequeña cicatriz en la pierna, en el mismo lugar donde mi madre me dijo que el búho me había arañado. Aunque sé lógicamente que podría haber sido un búho normal y corriente, eso no explica el cómo entró a la casa, recogió y arrojó las almohadas que estaban a mi lado, y mucho menos cómo logró levantarme y arrojarme. Pero aún más extraño era su tamaño, que según mi madre era de más de 1 metro. Como vimos en las historias de esta noche, en toda América Latina, los relatos de brujas forman parte integral de la cultura y las creencias populares. En países como México, Perú, Argentina y Colombia, muchas personas aseguran haber tenido encuentros con esas entidades misteriosas que, según la tradición, pueden transformarse en animales, bolas de fuego o seres humanoides y grotescos que acechan a los más vulnerables, especialmente a los niños. En numerosas comunidades, las brujas no son consideradas simples mitos, sino seres reales que influyen en la vida diaria. Se adoptan diversas medidas de protección y se consultan a chamanes y curanderos para alejar su influencia maligna. Las historias de brujas son narradas con seriedad y respeto, reflejando una creencia profunda en su existencia. ¿Será que estas historias son solo parte del folclore o realmente hay fuerzas en el mundo que aún no comprendemos del todo? Sea cual sea la respuesta, creo que lo mejor es no subestimar esas historias y no meternos con cosas que no conocemos, ya que quizá la próxima vez podría ser tú el protagonista de una crónica inexplicable. Recuerden, queridos oyentes, mantenerse siempre atentos y respetar lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este episodio de Creepy Radio. No olviden enviarnos sus historias al correo de contacto para los próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio con más relatos que desafían la realidad y nos recuerdan que el mundo es un lugar lleno de misterios y que la mayoría de las veces la realidad supera la ficción.